Buenos días. Vamos a abordar en esta presentación la cuestión de la gestión del presupuesto, fundamental para que podáis llevar a cabo la ejecución correcta de vuestro proyecto. Entonces, vamos a abordar 4 puntos. ¿Cuál es el presupuesto que se nos ha concedido? ¿Cuáles son las distintas partidas presupuestarias existentes en el marco de los proyectos K102 y K116? ¿Cuáles son las medidas especiales en el contexto del COVID-19? Y, por último, veremos las transferencias presupuestarias que vais a poder realizar. Empezamos con el presupuesto concedido. ¿Qué presupuesto se nos ha concedido? Y eso es una pregunta que nos hacéis, que nos estáis haciendo, de hecho, muchos de vosotros. Primero, obviamente, nosotros os hemos concedido un presupuesto, una subvención en base a lo que nos habéis solicitado. Por lo tanto, en base a la descripción que nos habéis hecho en vuestro formulario de solicitud de financiación. Eso ha sido la base. Ahora, ¿dónde vais a ver el presupuesto que se os ha concedido? Pues el importe total consta en el apartado 1.3 de las condiciones particulares de vuestro convenio de subvención que estáis ahora mismo descargando y terminando de firmar. El importe total, he dicho. Entonces, la pregunta siguiente, ¿dónde voy a poder ver el desglose del presupuesto que se me ha concedido? Como os hemos comentado en presentaciones anteriores, el desglose del presupuesto concedido se encuentra en el anexo 2 al convenio de subvención, que lo podéis descargar desde el portal SPIE. Cuando entráis en el anexo 2 del convenio de subvención, vais a ver que se desglosa el presupuesto, efectivamente, pero que no consta el número de movilidades y los presupuestos por grupo de países, por ejemplo. Tampoco consta la duración de la movilidad de los acompañantes en caso de haberlo solicitado. Y por esto hemos desarrollado una aplicación a la que vais a poder acceder desde la página web del SPIE, una consulta que os va a permitir entrar todavía más en detalle en las distintas partidas presupuestarias concedidas. El desglose, por lo tanto, completo de vuestro presupuesto concedido lo vais a encontrar en esta consulta de la página web del SPIE. En el apartado, aquí os pongo el enlace, en el apartado de solicitud y seguimiento, debajo, digamos, del apartado de convenios de subvención. Ya veréis que esta consulta es fácil de localizar, indica acceso a la consulta de presupuestos. Os animamos mucho a que entréis allí, porque es allí donde vais a poder ver con el mayor detalle posible el presupuesto concedido. Un pequeño recordatorio, digamos, de carácter visual, ¿no? Esto que os pongo ahora en la pantalla es el formulario de solicitud vuestro, ¿no? Es el documento en PDF. El presupuesto disponible para vosotros ahora no es el que se muestra en el formulario de solicitud, tal y como os ha indicado María en su presentación. Ha habido ajustes presupuestarios dentro de los criterios de adjudicación que se han establecido este año en la convocatoria, y por lo tanto este documento del formulario de solicitud lo tenéis que tener como base, como referencia para saber qué es lo que pretendéis hacer y cómo lo vais a hacer, pero no para saber cuántas movilidades vais a poder ejecutar. Esto va a ser dentro de este documento que os pongo ahora, que es el anexo 2 al convenio de subvención, para que lo tengáis así visualmente claro. Vamos a pasar ahora al punto siguiente que también ha abordado María en su presentación, el hecho de que tenemos que tener en cuenta la evaluación de la propuesta y los criterios de adjudicación de fondos. Y por lo tanto esto requiere de una revisión por vuestra parte
de los comentarios de los expertos y de los criterios de adjudicación de fondos para que podáis entender claramente qué tipo de ajustes presupuestarios hemos realizado en el Cepille. Primero, os pedimos encarecidamente que tengáis en cuenta los comentarios que os han hecho los expertos de evaluación de vuestros proyectos K102. Esto que estoy diciendo es para K102, K116 no tiene evaluación de la calidad. Entonces, para K102, tener en cuenta los comentarios sobre la elegibilidad de las actividades y de los participantes, porque eso es lo que vais a tener que seguir para poder ejecutar correctamente vuestro proyecto. Segundo, tener en cuenta las recomendaciones sobre los aspectos de mejora que os han indicado relativos al uso o al buen uso de los fondos, ¿vale? Entonces, eso también, por favor, tenerlo en cuenta porque es lo que tiene que guiar vuestra acción. Y estos dos aspectos los vais a encontrar en la evaluación de la calidad, en el apartado calidad, en el portal Cepille. El tercer punto, y no menos importante, son los ajustes presupuestarios según los criterios de adjudicación establecidos que os ha comentado María. Eso está incluido en la resolución que está en la página web del Cepille. Y eso es para que entendáis el marco en el cual nos movemos para hablar de fondos disponibles para llevar a cabo vuestro proyecto. ¿Cuáles son las distintas partidas presupuestarias que existen en los proyectos K102 y K116? Pues aquí solamente recordar que toda esta normativa sobre las distintas partidas presupuestarias, aparte del anexo 2 que ya hemos abordado, se encuentra en el anexo 3 y en el anexo 4 al convenio de subvención. Eso es objeto de otra presentación de mi compañero Alejandro Florentino. Entonces, vamos primero a presentar la diferencia que existe entre las distintas partidas y los distintos tipos de costes que nosotros como Agencia Nacional vamos a reembolsar, os vamos a entregar, digamos, para la realización de vuestro proyecto. Existen dos tipos de costes en nuestros proyectos K102 y K116. Los costes unitarios, por un lado, que consisten en unos importes fijos independientes de los gastos reales. Esto es muy importante. La mayoría de los costes y de los conceptos financiados se financian en base a coste unitario para simplificar la gestión del proyecto, porque se justifican todos estos costes unitarios, se justifican solamente con la existencia de un certificado de estancia o un documento de movilidad Europass, que os hemos explicado en la presentación de mi compañero David sobre Europass. Todos estos costes unitarios se justifican de la misma manera con un documento que acredite que la movilidad se ha llevado a cabo de tal fecha a tal fecha en tal país de destino. Por lo tanto, no necesitamos facturas para estos costes unitarios. Eso es muy, muy importante. Este certificado de estancia justifica todos los costes, salvo el apoyo lingüístico, que lo veremos más adelante. Y estos documentos, que es el certificado de estancia, no se adjunta al informe final. Para un nivel de revisión ordinaria del informe final no os vamos a pedir esta documentación. Eso sí, os la podrán pedir y os la pedirán nuestros compañeros de la Unidad de Evaluación y Control en caso de una visita in situ, de una revisión documental o de una auditoría. Entonces, costes unitarios para la mayoría de los costes que vais a tener, pero existen partidas en base a costes reales. Realmente lo que va a hacer la Comisión es aquí va a financiar un porcentaje de los gastos reales que podáis tener. Luego veremos de qué se trata. Un porcentaje que puede ser el 100% o puede ser menos. Estos costes reales siempre se justifican con una factura del gasto y una acreditación de la necesidad
de que se haya producido. Estoy pensando, por ejemplo, en los gastos para necesidades especiales que veremos después. Por lo tanto, esto, como veis, es muy distinto al coste unitario. Y tercer punto, y no menos importante, todos estos documentos justificativos se tienen que adjuntar obligatoriamente al informe final. Ya veis la diferencia entre coste unitario y coste real. Coste unitario, una gestión mucho más sencilla, no hace falta adjuntar documentación en el informe final. Coste real, sí. Vamos a ver de qué costes unitarios estamos hablando. Tenemos tres categorías grandes de personas que van a realizar la movilidad. Por un lado, los estudiantes o recién titulados, que es para la Comisión Europea es la misma categoría de participante. Por otro lado, el personal y como tercera categoría, tenemos los acompañantes por un lado y las visitas preparatorias previas por otro lado. Entonces, vamos a ver qué tipo de partidas existen y para qué categorías de participantes. La partida de viaje en base a coste unitario es para todas las categorías. Lógicamente, uno se desplaza y uno va a recibir una partida para costear el viaje. En la partida de apoyo individual, que es para la manutención y el alojamiento, también va a recibirlo van a recibir esta partida todas los perfiles, digamos, de movilidad. Sin embargo, tenemos una partida financiera de apoyo lingüístico que solamente está dedicada a los estudiantes y recién titulados con una movilidad de una duración mínima de 19 días y tenemos, por lo tanto, no aplica para personal ni para acompañantes y visitas preparatorias previas. Y por último tenemos la partida de apoyo organizativo que solamente aplica para las movilidades de estudiantes o de personal. Esta partida de apoyo organizativo además es para vuestra organización, es para la institución beneficiaria para gestionar los proyectos. Vamos a ver un poquito más en detalle todos estos costes unitarios. Empezamos por el viaje por coste unitario. Se trata de un importe fijo para los gastos de viaje de ida y vuelta según la banda de distancia calculada por la calculadora de la Comisión Europea, siempre en línea directa. Así es la normativa y así es como lo tenemos que hacer. La calculadora de la Comisión Europea ya la conocéis porque la habéis utilizado para solicitar fondos, pero os la recuerdo aquí y os pongo el enlace. Como veis, se trata de solicitar fondos en línea directa entre un punto y otro punto y los importes fijos que corresponden a cada banda de distancia están en el cuadrante que os he puesto después. No ha habido ningún cambio en relación con el año anterior, la convocatoria anterior, en relación con los costes de viaje por coste unitario. Eso es la primera partida en base a coste unitario. La segunda partida es el famoso apoyo individual, que equivale a unas dietas para costear la manutención y el alojamiento de los participantes. Estas dietas pues van a depender de la duración de la estancia y del grupo de país de destino. Esto está tal y como indica el anexo 4 del convenio de subvención. Estas dietas, esta partida de apoyo individual solo va a cubrir el periodo formativo elegible, es decir, va a cubrir la actividad que se tiene que financiar, no va a cubrir, por ejemplo, si el alumno quiere ir antes al país de destino para instalarse, visitar, hacer como un periodo de adaptación cultural. Esto no entra dentro de las actividades que financia la Comisión. Solamente, por lo tanto, se recibe a partir del momento que se realiza la actividad tal y como la diseña la Comisión en la guía del programa. Y la actividad desde el primer momento, digamos, por ejemplo, en caso de prácticas en la empresa hasta el último día en la empresa, a lo cual se pueden añadir 2 días para el cómputo de esta partida
para costear el viaje de ida y el viaje de vuelta, siempre y cuando este viaje se haya realizado fuera de las fechas de la movilidad. Esto es un extracto del anexo 4 de vuestro convenio de subvención. Ahí vais a ver varias cosas. Primero, que existe dos columnas, una columna para el día 1 hasta el día 14 y otra columna a partir del día 15. Entonces, existe, simplemente recordatorio para los de vosotros que no estáis todavía familiarizados sobre cómo se calcula este importe, pues hasta el día 14 se calcula, digamos, esta partida a un nivel X, que vamos a decir que es el 100%, y a partir del día 15 hasta el final de la movilidad, el participante recibirá cada día el 70% de lo que se recibía en los primeros 14 días. Otra cosa muy importante que tengáis en cuenta, el importe para los estudiantes es inferior al importe para personal, por un lado, y el importe para los acompañantes y las visitas de preparación previa es el mismo que para personal. El tercer aspecto que se queda tapado por mi pantalla es, y os lo cuento, es que este año, para los que habéis gestionado un proyecto en la convocatoria o estáis gestionando un proyecto en la convocatoria 2019, el importe de la partida de apoyo individual es ligeramente inferior a lo que veníamos concediendo en 2019. Para que lo sepáis, porque que no os sorprenda, no es exactamente lo mismo que se recibe en los convenios y en los proyectos de 2019. Pero en todo caso no os preocupéis porque tenéis una calculadora y esta calculadora está en la famosa herramienta de Mobility Tool. La Mobility Tool os va a calcular absolutamente todo, con lo cual yo os lo he explicado para que lo entendáis, pero todo se va a calcular perfectamente en la Mobility Tool. El tercer coste en base a gasto en coste unitario es el apoyo organizativo. Como os he dicho antes, es para el solicitante en caso de proyectos individuales o para el coordinador del consorcio. Digamos que son como costes de gestión para la selección, la preparación de los alumnos, en especial de los alumnos y del personal. De igual manera, en especial si se quiere, por ejemplo, organizar un curso de idioma que no estuviese contemplado y cubierto por las ayudas de la Comisión Europea, pues se puede costear con la partida de apoyo organizativo, el seguimiento, la evaluación, la difusión, muy importante, material promocional, hacer difusión, organizar las jornadas que queráis organizar en vuestro centro o en vuestro consorcio. Y por último, y no menos importante, es la partida desde la cual vais a costear la contratación de una empresa intermediaria en caso de tener que requerir a un apoyo técnico, una ayuda técnica de una empresa intermediaria. Es un importe que se calcula, que corresponde a vuestra institución y se calcula por el número de participantes que realizan las movilidades. Número de participantes que, como hemos visto antes, no incluye ni a los acompañantes ni a las personas que hacen las visitas de preparación previa. Aquí está el cuadrante que aparece en el anexo 4. El apoyo lingüístico. Bueno, pues eso es, como sabéis, es uno de los pilares del programa Erasmus. Sobra decirlo, pero es algo muy importante y además la Comisión insiste y ha ido desarrollando cada vez más esta cuestión de la ayuda al aprendizaje lingüístico a lo largo de los distintos programas que hemos vivido, el programa Leonardo da Vinci, ahora estamos en Erasmus+, y en este programa Erasmus+, estamos en el último año, la Comisión pretende animar y fomentar el aprendizaje de como mínimo 2 lenguas extranjeras por parte de los estudiantes. O sea, estamos, digamos, dentro de un proyecto más ambicioso, que va más allá de la movilidad en sí, sino de la interculturalidad y de un perfil
de estudiantes en Europa que se sepan manejar no solo en su idioma, tampoco solo en inglés, sino también, siempre y cuando sea posible, en otro idioma. Entonces, ¿para quién se va a dar este apoyo lingüístico? Solamente, tal y como está previsto en el programa, a los estudiantes o recién titulados que realicen una movilidad con una duración mínima de 19 días. ¿En qué idioma se va a facilitar este apoyo? En el idioma de trabajo, que obviamente es la idea, es para que la persona pueda desarrollar sus tareas como becario, como estudiante en prácticas en el país de destino, pero en el caso de que el estudiante tenga un nivel de idioma en la lengua de trabajo mínimo de un B2, es decir, que tenga una fluidez suficiente en el idioma de trabajo, que puede ser el inglés, el italiano, en fin, el que toque, pues la comisión ayuda y facilita un apoyo para aprender el idioma del país de destino. Es decir, si no mandamos a un alumno a Lituania, ¿vale?, que este alumno habla bien inglés, tiene un B2 o más, pues podrá perfectamente recibir un apoyo lingüístico en lituano. ¿Qué tipo de ayuda se va a facilitar? Pues dos tipos de ayuda, la prueba de nivel, por un lado, y el curso, por otro lado. Vamos a ver un poquito cómo se organiza esto. La prueba de nivel, y aquí tenemos el curso. La prueba de nivel es obligatoria antes de la movilidad. Eso os lo ha explicado mi compañera Alicia en su presentación sobre OLS. La comisión la tiene desarrollada y habilitada en todos los idiomas de los países de la Unión Europea, es decir, que no existe en turco, no existe en noruego, ni en islandés, ni en serbio, en fin, solo en los países de la Unión Europea. Y se realiza en la plataforma OLS, esta prueba de nivel obligatoria. El curso, sin embargo, no es obligatorio. Entonces, aquí vamos a ver también dos posibilidades. Por una parte, en la aplicación OLS, la comisión ha desarrollado una serie de cursos para unos determinados idiomas y con unos determinados niveles dentro de la plataforma OLS. Por lo tanto, los estudiantes que tengan un nivel de competencia en un idioma que tenga a su vez un curso desarrollado en la plataforma OLS, pues van a poder hacer la preparación lingüística a través de la plataforma OLS. Sin embargo, y ya veremos a continuación, existe una serie de idiomas y sobre todo de niveles de competencia que no están desarrollados en la plataforma OLS, y para esto la comisión ha previsto una partida de 150 euros por participante. Vamos a ver ahora cuáles son los cursos y los niveles de competencia desarrollados en la plataforma OLS. Esta diapositiva ya os la ha puesto mi compañera Alicia en la presentación sobre OLS, os animo a que lo reviséis. Aquí están todos los niveles desarrollados y disponibles en la plataforma OLS. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y voy a utilizar un caso concreto que es el del portugués. Cada vez que nos habéis solicitado en el formulario de solicitud esta partida de 150 euros para alumnos que van a Portugal, nosotros os la hemos concedido sobre la base de que no todos los niveles de portugués están desarrollados en la OLS y, por lo tanto, antes de conocer, ante la falta de datos sobre el perfil y el nivel de competencia de los participantes, la decisión, y además eso así como lo indica la Comisión Europea en el formulario de solicitud, la decisión tomada ha sido financiarlo ante la duda, digamos, sobre el perfil de los participantes. Ahora bien, si resulta
que después de haber seleccionado a vuestros participantes os encontráis con participantes que tienen un nivel de competencia que corresponde a un curso desarrollado en la OLS, entonces en este caso no vais a poder utilizar estos 150 euros para realizar un curso presencial. Vais a tener que asignar a los participantes una licencia OLS porque se va a tratar de un nivel de competencia desarrollado en OLS. Como veis en el cuadrante que os he puesto en el pantallazo, el portugués está desarrollado en la plataforma OLS hasta el nivel C1. Por lo tanto, todos los niveles por debajo de C1 pues se tendrá que asignar una licencia. Si se trata de un C1, podrán hacer uso de estos 150 euros. ¿Qué pasa con estos 150 euros si al final han sido concedidos y no los vais a poder utilizar porque existe un curso en OLS? Pues los vais a poder transferir hacia otras partidas presupuestarias como comentaremos más adelante. ¿Cómo se justifica esta famosa partida de 150 euros por participante? Pues se justifica con un certificado de asistencia en un curso o con una factura para la compra de material didáctico para el aprendizaje del idioma. Os pongo aquí otro ejemplo de una movilidad, por ejemplo, a Turquía. Bueno, pues el turco no está desarrollado en la plataforma OLS como país que no está en la Unión Europea. Por lo tanto, existen dos posibilidades. Si tenéis unos estudiantes con un nivel de inglés bajo, pues les vais a asignar una licencia de prueba de inglés para que hagan su test y luego les asignaréis una licencia de curso al nivel que requieran para que mejoren su aprendizaje del inglés, suponiendo que el inglés va a ser el idioma de trabajo en Turquía. Pero os podéis encontrar con participantes que tienen un alto nivel de inglés y por lo tanto tendrán que hacer la prueba de nivel en inglés en OLS y podréis disponer de estos 150 euros para organizar un curso de turco. Estas partidas serán las partidas en base a coste unitario. Vamos ahora al coste real. Volvemos a nuestras tres categorías de participantes. Vamos a ver que en base a coste real existe la posibilidad de imputar gastos por viaje de alto coste, por costes para necesidades especiales, eso para todos los participantes, y para los estudiantes los famosos costes excepcionales para menos oportunidades, o dicho de otra manera, para desventaja. Vamos a ver el viaje de alto coste. Todo esto lo habéis visto a la hora de solicitar fondos, lo volvemos a explicar para aquellos profes que no estaban presentes en la redacción de su propuesta y que se incorporan en el proyecto ahora para que les quede claro el concepto. ¿Qué es lo que se financia en un viaje de alto coste? Pues lo que indica la Comisión es que se va a financiar el 80% del coste real estimado del viaje de ida y vuelta cuando este coste, ¿vale? del viaje estimado no quede cubierto por el importe en base a coste real. Mejor dicho, si el importe por el viaje por coste unitario, el importe calculado por la banda de distancia, no cubre el 70% del coste real del viaje, se puede declarar e imputar en el informe y en el proyecto el 80% del coste real. Una novedad este año es el enfoque puesto sobre la necesidad de utilizar medios de transportes limpios, ecológicos, que aunque cuesten más que el avión, por ejemplo, pueden entrar en esta categoría de viaje de alto coste y pueden quedar reembolsados sobre la base que hemos visto antes, del 80%. ¿Qué condiciones tenemos aquí? Pues lo que nos indica el anexo 3, el principio de economía y eficacia, lógicamente.
Si se declara el viaje en base a coste real, obviamente no se va a poder declarar a la vez sobre la base del coste unitario, o sea que las dos partidas no van a poder coincidir, el viaje se abonará bien en base a coste real o bien en base a coste unitario. Pero, y eso es interesante que lo tengáis en cuenta, si habéis solicitado un importe en base a coste real en vuestro formulario de solicitud y a la hora de ejecutar el proyecto os dais cuenta de que finalmente el coste no va a ser tan elevado y resulta más interesante volver al criterio de coste unitario, más interesante porque es una gestión más sencilla, no hay que producir ni facilitar facturas, etcétera, etcétera, siempre podéis volver al coste unitario. La justificación, como hemos dicho antes, se tiene que adjuntar en el informe final la factura del proveedor de los servicios indicando el coste y el itinerario. Esto es muy importante. El segundo bloque que tenemos en los costes reales gira alrededor de la política de la Comisión para fomentar la inclusión de personas, de estudiantes, que tengan algún tipo de barreras que les impida realizar la movilidad en condiciones, entre comillas, normales. Entonces, la política de inclusión de la Comisión Europea contempla, además está recogido en la guía del programa, contempla 6 tipos de obstáculos o barreras. De estos 6 tipos de obstáculos, los obstáculos geográficos, los obstáculos culturales, los obstáculos educativos o los obstáculos económicos y sociales forman parte y quedan cubiertos por los costes para menos oportunidades o costes para desventaja. Y los demás obstáculos que responden a situaciones de discapacidad o problemas de salud quedan cubiertos por la partida para necesidades especiales. Son estos dos conceptos que son distintos y que vamos a detallar a continuación. Muy importante, os pongo aquí el enlace hacia la guía para los proyectos de formación profesional, la guía sobre la inclusión de participantes con desventaja o necesidades especiales. Esta guía es muy completa, os van a dar pautas de cómo plantear, ayudar a vuestros alumnos que tengan problemas, os va a explicar cómo gestionarlo y qué tipo de documentos o certificación tendríais que adjuntar en caso de ejecutar gastos en este concepto. Por lo tanto, os animamos mucho a que la leáis. Vamos a ver la diferencia de manera más específica entre necesidades especiales y menos oportunidades. Las necesidades especiales o los costes para necesidades especiales para la Comisión Europea son gastos reales adicionales a todo lo que hemos visto antes, es decir, no sustituye, sino que es adicional para permitir la participación de personas con cualquier tipo de discapacidad o problemas de salud grave. Por ejemplo, pues el alquiler de un vehículo adaptado, la contratación de un traductor de lengua de signos, etcétera, etcétera. Eso es para que lo tengáis claro. Menos oportunidades o desventaja, sin embargo, es un concepto distinto. Se trata también de gastos reales adicionales originados por las desventajas que hemos abordado antes, siempre y cuando el importe de la subvención percibida, es decir, el apoyo para viaje, el apoyo para alojamiento y manutención, la partida de apoyo organizativo también que sirve para que vosotros implementéis ayudas o medidas para ayudar a vuestros participantes, pues estos gastos son gastos adicionales a lo que acabo de explicar, siempre y cuando dichos gastos no estén o no puedan estar cubiertos por las partidas ya previstas por la Comisión Europea o si estas partidas en base a coste unitario no fueran suficientes
para permitir su participación en el programa. Entonces, como ejemplo, a menudo nos hemos encontrado con participantes, con estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos que tenían previsto hacer una movilidad a un país, por ejemplo, nórdico, sin tener el equipamiento suficiente, ropa de invierno correcta para poder hacer la movilidad, ¿no? Pues este gasto, por ejemplo, podría cubrir, o esta partida podría cubrir este tipo de gasto. En ambos casos se va a reembolsar, por parte de la Agencia Nacional, se reembolsa el 100% de los gastos elegibles contra factura del proveedor, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Se reembolsa un gasto indicado en una factura, no se abona un plus fijo para determinadas categorías. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Los gastos elegibles, pues os he puesto algunos ejemplos antes, pero obviamente la casuística es infinita o puede ser muy amplia. Entonces, ante duda, que os animemos, de hecho, a que nos lo consultéis ante cualquier tipo de gasto que vayáis a tener en un concepto de necesidades especiales o de desventaja. Os rogamos, por favor, que nos consultéis a la dirección de correo electrónico que está habilitada para esto, que es inclusion.fp@sepie.es. Y, por supuesto, como he dicho antes, que consultéis la guía cuyo enlace se encuentra en la diapositiva anterior. Medidas especiales en el contexto de COVID-19. Esto María os ha explicado mucho cuál ha sido el esfuerzo y el trabajo y la perspectiva de la Comisión Europea para desarrollar y para permitir el desarrollo de estos proyectos en este contexto tan difícil que estamos atravesando todavía. Entonces, ha habido una serie de medidas que María ha comentado, que están incluidos en una guía para los proyectos que estaban en curso hace unos meses y que han tenido una interrupción brutal debido al cierre de fronteras y al estado de alarma. Eso es una cosa que no vamos a abordar ahora porque estamos en el marco, digamos, de los proyectos de ejecución de los proyectos de la convocatoria 2020 y de momento no está previsto esta situación. La circulación en Europa existe de momento, aunque con medidas que ya veremos más adelante de cuarentena que imponen algunos países. Todo esto va a estar cubierto por estas medidas especiales en el contexto del COVID-19 que vamos a abordar ahora. Por lo tanto, clarificar una cosa, no vamos a hablar de lo que ha pasado hace unos meses. Para esto realizaremos otro webinar monográfico sobre las instituciones que están ahora redactando su informe final de la convocatoria 2018-2019 y tiene dudas. Eso lo vamos a responder en otro foro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer ahora en el contexto actual para los proyectos de la convocatoria 2020. María lo ha comentado ya, lo vuelvo a poner rápidamente, ¿vale? Para que os quede clara la idea. La posibilidad de realizar movilidades combinadas o virtuales. ¿Cuál es la idea de la comisión ahí? La idea es facilitar, porque el objetivo final es la realización de una movilidad presencial. Ese es el objetivo del programa Erasmus, pero para poder facilitar estos desplazamientos a otro país, vamos a utilizar la posibilidad de realizar pues una preparación o una primera parte de manera virtual, por ejemplo, y combinarlo con una parte presencial en destino o, en caso de que las cosas se compliquen, que de momento esperemos que no sea el caso, pues para poder terminar una movilidad empezada de manera presencial. Y esas son las famosas movilidades combinadas o blended mobilities que os ha comentado María antes, que consiste en una actividad virtual en España y una movilidad y una actividad presencial en el país de destino. Entonces, para situar de nuevo lo que se ha comentado, ¿qué va a recibir el participante?
¿Qué es lo que va a recibir el participante para esta movilidad combinada? Va a recibir la partida de viaje correspondiente a la movilidad presencial. Va a recibir la partida de apoyo individual correspondiente solamente a la movilidad presencial en el país de destino. Eso os lo ha comentado María, pero insisto en ello. Recibirá el apoyo lingüístico si procede. Recibirá, eso sí, la Comisión insiste mucho en que reciba un reconocimiento, una certificación para toda la movilidad, tanto virtual como presencial. Es decir, que la calidad de esta movilidad tiene que ser la misma que una movilidad Erasmus de toda la vida presencial. Y por lo tanto el participante tendrá que hacer un informe o cuestionario de estancia que veremos más adelante con la Mobility Tool. ¿Qué es lo que no va a recibir? No va a recibir ninguna ayuda financiera para el periodo virtual. Es decir, el periodo virtual se hace en España, María os lo ha comentado, y por lo tanto no corresponde recibir fondos. La institución beneficiaria, eso sí, va a recibir el apoyo lingüístico, el apoyo organizativo, va a recibir una sola partida de apoyo organizativo para toda la duración, es decir, esta partida cubrirá tanto la parte virtual como la parte presencial de la movilidad combinada. La posibilidad de realizar transferencias presupuestarias para gastos excepcionales, para la contratación o el alquiler de material o servicios para actividades virtuales, María os lo ha comentado, cubriendo el 75% de estos costes, y también la importancia en que el beneficiario, es decir, vuestra institución, tiene que asegurar la calidad de la parte virtual de la misma manera que la asegura para la parte presencial, un seguimiento, una preparación, unos acuerdos de formación con el socio, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar cubierto de la misma manera. Y os pongo como último ahí una pequeña reseña en que la Mobility Tool, porque en la Mobility Tool, lo veremos después, hay unas nuevas funcionalidades para poder registrar estas movilidades. Entonces, eso es el planteamiento inicial de la Comisión, organizar movilidades combinadas para jugar y poder realizar las actividades presenciales en la medida de lo posible. Ahora bien, ¿qué pasa cuando finalmente por fuerza mayor, por una causa de fuerza mayor, empeoramiento de la situación de la pandemia, pues se prevé una movilidad combinada, pero al final la parte presencial no se pueda realizar y, por lo tanto, la movilidad combinada se transforma en una actividad virtual en España y se queda allí. Entonces, aquí la situación cambia. ¿Qué es lo que va a recibir el participante? Pues solamente el apoyo lingüístico, si procede. Tendrá que enviar su informe y cuestionario al final de la movilidad, más bien de la actividad, de la misma manera que si fuese una movilidad virtual, y tendrá su reconocimiento y su certificación para esta actividad. No va a recibir ninguna partida de viaje ni ninguna partida de apoyo individual. Lo mismo que hemos dicho antes, la institución beneficiaria tendrá derecho a recibir y por lo tanto lo tendrá que declarar en la Mobility Tool, tendrá derecho a recibir el apoyo organizativo de esta movilidad, la posibilidad de realizar transferencias para costes excepcionales que hemos hablado antes, la importancia de que estas actividades sean de calidad y la necesidad de registrarlas en la Mobility Tool. ¿Qué pasa? Yo os he hablado ahora de la parte virtual en España, pero me vais a preguntar, ¿qué pasa si esta parte virtual, esta actividad virtual se realiza en el país de destino, por ejemplo, en caso de cuarentena? Muchos países imponen una cuarentena a las personas que proceden de nuestros países, de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué es lo que dice la Comisión? Es que todas las actividades que se lleven a cabo, eso está en el documento de preguntas frecuentes que os comentó María antes, el último documento publicado, de hecho, a primeros de septiembre. Todas las actividades que se realicen en el país de destino y, por lo tanto, la cuarentena, queda cubierta por la beca, por la subvención Erasmus+.
Entonces, adquiere, digamos, la cuarentena en casa que realicen en el país de destino, adquiere la misma consideración que las prácticas que hace después en empresa, y se financiaría todo el periodo de la movilidad. Lógicamente, en este caso, está más que justificado. Y por lo tanto, pues si nos encontramos con una movilidad de 15 días de cuarentena en el país de destino y 4 semanas de prácticas, pues nosotros vamos a financiar 6 semanas en el país de destino. El importe de la movilidad y el importe de la beca corresponderá a 6 semanas. ¿Cómo se registran estas movilidades? Esto es para un poquito adelantar la presentación siguiente. Sobre la Mobility Tool, y eso es lo que os he comentado antes. Hay una nueva funcionalidad en la Mobility Tool, lo detallaremos más adelante. El último párrafo es sobre las transferencias presupuestarias. Mi compañero Alejandro os lo comenta en su presentación sobre la posibilidad de solicitar cambios. María os ha comentado también la flexibilidad que existe en el programa y la posibilidad de realizar transferencias presupuestarias entre partidas presupuestarias o entre tipo de actividad financiera. Vamos a repasarlo un poquito para que os quede claro. ¿Cuál es nuestro marco? María os lo ha dicho. El marco es el importe total de la subvención que consta en las condiciones particulares de vuestro convenio de solicitud, vuestro convenio de subvención, perdón. Entonces, este es vuestro marco. No vais a recibir en ningún caso más dinero que el que está en el convenio de subvención. Os vais a mover, por lo tanto, ahí. Las medidas permiten bastante flexibilidad, de hecho, a la hora de ejecutar vuestro proyecto. Eso es importante que os quedéis. El año pasado os lo explicamos para la convocatoria de 2019 y os lo volvemos a insistir en la posibilidad de realizar cambios y que las medidas son flexibles. Vais a poder hacer transferencias entre partidas y tipo de actividad dentro de este importe total que hemos visto. ¿Por qué? Pues por lo que os hemos comentado antes. Primero, se han producido ajustes presupuestarios, incluso algunos que han aplicado para todos los proyectos de K102 y K116, ajustes lineales. Pues evidentemente os estáis encontrando con un presupuesto muy distinto al presupuesto que o muy distinto o algo distinto al presupuesto que nos habéis solicitado. Por lo tanto, esta medida, esta flexibilidad os va a permitir rediseñar vuestro proyecto y rediseñar vuestro presupuesto dentro del importe total para poder hacer frente a estos cambios que se han producido y a estos recortes que hemos realizado. Y el otro aspecto, y no menos importante, es para poder también rediseñar vuestras movilidades en el contexto del COVID. Pienso, por ejemplo, en transformar movilidades de duración larga de estudiantes en movilidades de duración corta. De hecho, os animamos a que os anticipéis a lo que os pueden pedir vuestros participantes, es decir, a lo mejor en este contexto es más razonable plantear movilidades más cortas para más participantes, es decir, en lugar de hacer 10 movilidades de Erasmus Pro, podéis hacer 20 movilidades cortas. Por ejemplo, os podéis plantear cambios de este tipo. Podéis sustituir las movilidades de visitas de planificación previa se pueden hacer evidentemente en línea y redistribuir el dinero también hacia otras partidas. Por lo tanto, tener en cuenta el marco en el cual os vais a mover y la posibilidad de redistribuir siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Las reglas del juego son las duraciones mínimas de las movilidades, el tipo de movilidad que se puede hacer, todo lo que contiene la guía del programa. ¿Cómo se van a poder hacer estas transferencias presupuestarias? Pues hay transferencias de dos tipos, eso lo explica Alejandro. Unos cambios que se autorizan de oficio o automáticamente porque están dentro de lo que plantea la Comisión.
o de la flexibilidad que diseña la Comisión y otros cambios que van a implicar un cambio al convenio de subvención y que va a implicar que solicitéis un cambio formal al CEPIE a través de la aplicación prevista que os comentaran en la otra presentación. Por lo tanto, vamos a ver un poquito cuáles son esa es la presentación 5, efectivamente. La presentación 5 es la que os detalla cuáles son los cambios que se tienen que solicitar formalmente y cuáles son los cambios que no se tienen que solicitar. Aquí os pongo un cuadrante donde vais a ver la transferencia o la traducción de lo que indica la Comisión en el convenio de subvención en el apartado 133 es la traducción visual de lo que dice la Comisión, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Pero no es que no se pueda hacer, de lo que no se puede hacer sin un cambio, sin una solicitud de cambio formal al CEPIE y por lo tanto sin la consiguiente autorización por parte del CEPIE. Entonces, cada vez que veáis en este cuadrante esta señal de prohibido o máximo 20%, máximo X, pues eso indica que si queréis superar esta limitación indicada por la Comisión Europea, nos la tenéis que solicitar de manera formal. Las transferencias que hemos visto antes, el cuadrante, son las transferencias presupuestarias dentro del contexto habitual de los proyectos Erasmus+. Ahora, con las medidas especiales, se incorporan otras posibilidades, la posibilidad de transferir fondos a necesidades especiales desde cualquier partida, incluyendo los costes para desventaja, eso no estaba contemplado en el marco habitual, y la posibilidad de derivar el 10% de cada partida hacia un gasto para la contratación de material para realizar movilidades virtuales dentro del concepto de costes excepcionales. Y me vais a preguntar, estos costes excepcionales, hemos estado hablando de costes excepcionales hasta ahora, hemos hablado de la desventaja, estos costes excepcionales para la contratación, la compra, el alquiler de material, son los mismos. Son distintos en un sentido de que no son costes que se imputan por participante, sino que se imputan y se van a declarar en la Mobility Tool, y lo iremos viendo, se declararán para la totalidad del proyecto, ¿vale? Se declarará un importe total y por lo tanto no se registrará participante por participante, pero sigue siendo un coste excepcional. Hay una casilla específica en la Mobility Tool para ello en la sección de presupuestos. Y termino dándoos las gracias por vuestra atención. Espero que responda a muchas de vuestras preguntas. Estoy segura de que vais a tener otras dudas, otras preguntas y os animo a que nos lo preguntéis a través del Padlet que vamos a habilitar y lo hablaremos en los próximos días, la semana que viene, cuando realicemos los webinars de los que os ha hablado María. Muchas gracias. Hasta luego.